Bienvenidos a la cuarta parte del curso de diseño básico de Imagos 3 Digital. Vamos a continuar con nuestro proyecto. Nos quedamos la última vez en el tercer video tutorial, nos quedamos con un diseño en HTML que no tenía ningún tipo de estilo, y la idea es llegar a construir esta maqueta que está aquí. Si usted no ha visto los videotutoriales anteriores, lo invito a que comience por el videotutorial número 1 de cómo instalar el Notepad, luego cómo instalar los plugins, luego cómo se crearon las etiquetas y cómo se creó esta maqueta. Entonces, bien, vamos a comenzar. Lo primero que nos toca hacer es añadir algunas cosas. Recuerden que en el style CSS, el cual tenemos vinculado desde nuestra página index.html, debemos crear los estilos para que precisamente nuestra página tome la forma que nosotros queremos. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar haciendo primero el estilo del body. Recuerden que nosotros tenemos varios tipos de selectores. Hay unos selectores, por ejemplo, cuando nosotros creamos nuestro documento en HTML, hay unas etiquetas body, unas etiquetas header, una división, en este caso que no tiene todavía ningún nombre, un section, un article, y al final teníamos un footer. La idea con este style CSS es que nosotros podamos darle las propiedades a cada uno de estos elementos. Entonces, primero empecemos por el body. Se escribe, debe quedarles en azul, dependiendo obviamente, del programa que estén usando. En el caso del Notepad++, ese es el color predeterminado. Abrimos dos corchetes y dentro vamos a colocar los diferentes estilos o las diferentes propiedades que nosotros queremos. Existen muchas, vamos a ir viéndolas poco a poco, pero por ahora vamos a comenzar por hacer un background. El background pues obviamente es el color del fondo. Si se fijan, hay varias opciones. Está el background color, background image, entre otras cosas. La diferencia radica, por ejemplo, digamos, si yo quiero colocar un fondo rojo, pero quiero, por ejemplo, que venga con unas pequeñas rayas encima, y eso lo hacemos con una imagen, un PNG. Eso depende del diseño que vayamos a hacer. Por ahora solamente vamos a colocar background, dos puntos, y vamos a colocar un color, por ejemplo, rojo. Entonces, salvamos, vamos a nuestra página que estamos trabajando, y pues obviamente nos ha cambiado a rojo el body completamente. Ahora vamos a colocarle, ya vamos a quitar el rojo, solamente es para efectos visuales y apreciación. Vamos a hacer el estilo de la letra. En la tipografía, en este caso, pues se usa Times New Roman por defecto. Casi todos los navegadores usan este tipo de fuente. Por ahora vamos a usar nosotros un Arial. Entonces escribimos font, control barra espaciadora, font family, dos puntos, Arial. Y es muy importante que siempre que nosotros hagamos cualquier propiedad o cualquier atributo, finalicemos con un punto y coma. Entonces si venimos acá, recargamos, entonces ya la fuente nos cambió a Arial. Supongamos que aquí nos equivocamos y no hicimos dos puntos, el punto y coma, si no hicimos dos puntos. Salvamos. Fíjense que aquí ya nos cambió el color, está en negro, quiere decir que para él todo esto es una propiedad gigante, lo que quiere decir que no va a funcionar, así que no vamos a ver el fondo rojo se pierde y nuestra letra vuelve a ser Arial. Entonces es importante que tengamos en cuenta este tipo de errores para no cometerlos. Listo, y continuemos. Luego vamos a hacer un wrapper. Un wrapper es una división que va a almacenar todo lo que nosotros tenemos aquí. Esa nos va a ayudar a nosotros por estructura, nada más. No es un selector semántico, lo vamos a crear nosotros. Y en esos selectores que nosotros creamos tenemos dos opciones: crear los IDs, que se representan de esta forma, o los class, que se representan de esta forma.
La diferencia entre un ID y un class, a pesar de que se le pueden poner los mismos atributos como son colores, fondos, tipografías, márgenes, etcétera, 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 es que el ID solo se puede usar una vez en el documento HTML que estemos haciendo, no con respecto a todo el sitio web, sino por ejemplo, si usted está en la página de contacto, pues solamente lo puede usar una vez en la página de contacto, y lo puede usar una vez en la página de galería y una vez, por ejemplo, en la página del index. En cambio, las clases las puede usar cuantas veces quiera en una misma página web. Después veremos un ejemplo práctico de por qué usar un ID o por qué usar un class, pero por ahora, si su elemento se repite una sola vez en toda la publicación, pues use un ID, como es este el caso. Solamente vamos a tener un wrapper, entonces vamos a usar un ID. Abrimos las comillas y piense que esto es una división. Esto es como si usted tuviera un cuadro. Entonces yo lo que le voy a decir es una propiedad de ancho para todo este cuadro, mejor dicho, que está acá. Vamos a hacer un ancho. El ancho se puede medir en píxeles, se puede medir por porcentajes, se puede medir de varias maneras. Eso depende si ya vamos a hacer un diseño fluido o lo vamos a dejar estático. En este caso, porque es un curso básico, lo vamos a dejar estático en 960 píxeles. Entonces hacemos un width 960 píxeles px, y cuando vengamos acá al cuando vengamos al navegador y recarguemos, entonces ya está. No se nota, perdón, no lo hemos aplicado. Debemos aplicarlo primero aquí. Entonces debemos crear una división completa, o sea, aquí debajo del body vamos a hacer un div con un ID wrapper, que significa envoltura. Entonces cortamos la etiqueta de cierre y lo vamos a colocar debajo del footer y antes de acabar el body. Recuerden que todas las etiquetas se abren y se cierran, bueno, la mayoría. Entonces aquí abre el body, aquí cierra el body, aquí cierra el HTML que fue abierto acá arriba. Tengan en cuenta que si usted, por ejemplo, tiene una etiqueta, voy a hacer el ejemplo, digamos usted acá hizo una división, div, y por error borró quiere decir que esta etiqueta no tiene con quién cerrar, por eso no se sombrea. Si usted pica arriba la abrió, esta no tiene con quién abrir, entonces esta la puede eliminar porque no se seleccionó en morado como lo estábamos viendo en la ayuda visual. Bueno, ahora ya tenemos nuestro div ID, nuestro ID wrapper, perdón, salvamos y ya podemos ver un cambio. Ya los textos ya no van hasta el final, sino está a 970 píxeles. Vamos a colocarle un color a este wrapper, pues para poder ver lo que estamos haciendo. Background, 2 puntos, y ahora vamos a ver otra forma en la cual podemos poner un color plano dentro de nuestros backgrounds. Nosotros podemos hacerlo de 3 maneras. Podemos usar el nombre del color, o sea, yo puedo colocar, por ejemplo, white, salvo, y al aplicarlo, entonces ahí está el fondo blanco en nuestra edición de wrapper. Pero también puedo usar los hexadecimales. Los hexadecimales, en un próximo tutorial hablaré exactamente qué son, pero por ahora piénsenlo como que son códigos que se usan para seleccionar ciertos colores. Hay una página que les puede ser de mucha utilidad, se llama ColorToy, hay muchas, .net/free. También lo consigue como una aplicación para iPhone. En este caso usted puede escoger los colores que usted quiera. O sea, aquí puede decirle, por ejemplo, quiero hacer un color random, entonces él me muestra una serie de colores que me pueden llegar
a gustar, una paleta de colores, y si hay un color que por ejemplo a mí me guste, por decir cualquier cosa, no quiero que el fondo sea ese rojo espantoso que tenemos en este momento, sino que sea un gris, por ejemplo, digamos este gris, entonces simplemente aquí dice que es el 75 75 75, copio ese color, vengo acá, primero hago un numeral, eso significa que va a ser un color hexadecimal, pego la referencia del color y cuando venga acá pico, entonces ya se aplicó en el fondo. Es así de sencillo. Listo. En el caso del blanco, el hexadecimal es FF 3, 4, 5 y 6 Fs. En los casos como son el blanco y el negro, normalmente se acortan a solamente los 3 primeros dígitos. Entonces con 13 Fs o con las 6 Fs, si usted lo prefiere, nos van a funcionar exactamente igual. Entonces revisemos y miren que no hay ningún cambio. Ok, ahora queremos centrar nuestra edición. Para eso vamos a usar un margin. El margin es el espacio que hay entre una división y otra, o en este caso entre el wrapper y el body. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a hacer margin. Las márgenes pueden ser totales, o sea, margin afectaría los cuatro lados del objeto, de la caja, de la división o el selector que estemos usando, pero también hay abajo, a la izquierda, a la derecha o arriba. Entonces por ahora lo vamos a colocar como margin, 2 puntos, y si le coloco 0 quiere decir que va a tener 0 píxeles. En este caso no es necesario colocar el prefijo px, pues porque 0 es 0, no necesita. Y si le colocamos auto, quiere decir que automáticamente él va a promediar el resto de las medidas. Al efecto de la práctica que hace, que nuestra división blanca se va a centrar en nuestro navegador. Entonces aquí quedó. Obviamente este truco del margin 0 auto no funciona en Internet Explorer. Ese es el dolor de cabeza de todos los diseñadores y desarrolladores de web, Internet Explorer, pero en un próximo video tutorial vamos a aprender a hacer ciertos hacks para que Internet Explorer sepa cómo interpretar lo que nosotros queremos. Muy bien, continuemos. Margin 0 auto. Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, digamos quisiera que tuviera diferentes medidas, que no fuera automático? Digamos que fuera arriba, no quiero que sea 0, sino quiero que sea 50. Vamos a colocarlo más, 150 píxeles. Esto no debe hacerlo usted, simplemente es para que me entienda. Igual lo vamos a dejar ahorita en 0. Entonces al recargar, él deja una distancia de aquí a acá de 150 píxeles. Ahora, observe que cuando nosotros lo teníamos en 0, de todas maneras había una margen. O sea, alcanzaba a ver un espacio entre la barra del navegador y acá. ¿Esta margen quién la tiene? Esta margen la tiene el body. El body tiene una pequeña margen de 10 píxeles más o menos. Entonces si nosotros queremos podemos colocarle al body margin 2 puntos 0, y aquí si lo cerramos porque el body pues obviamente no se centra ni nada, simplemente queremos que todas las márgenes por todos los lados sean 0. Entonces al picar pues ya se nos pegó aquí arriba. Eso es cuestión de gustos. Ok, yo por ahora voy a quitar esto, no quiero ese margin, y continuemos. Luego venimos a nuestro documento HTML y vamos a darle los estilos al header. Entonces el header va a tener, es una etiqueta de HTML5, entonces vamos a colocarlo ahí, header, y vamos a colocarle un no vale la pena colocarle un color porque pues hay una imagen que está ocupando todo el área, entonces no hay necesidad de hacer eso. Pero si quisiéramos, perdón, la imagen no está dentro del header, esta es acá, perdón. Dentro del header solamente tenemos el logotipo y un titular. Entonces aquí vamos a colocarle un background solamente para ver qué es lo que estamos haciendo.
Yo normalmente uso colores bastante fuertes cuando estoy estructurando, pues para poderme guiar de qué es lo que estoy haciendo. Entonces voy a colocarle blue y ya me doy cuenta de que este es el header. Bien, ¿qué queremos hacer dentro de nuestro header? Por ejemplo, nuestro logotipo está pegado al borde, no queremos eso. Entonces, de aquí para acá se llama margin, pero si la margen es interna, por así decirlo, se llama padding. Entonces voy a hacerle un padding de, digamos, 20 píxeles. Entonces al salvar, venimos acá y ya tanto el logotipo como nuestro titular se alejaron 20 píxeles de nuestra división. Obviamente crece, él tiene que crecer hacia algún lado, entonces en este caso pues crece hacia adentro. Es importante tenerlo en cuenta cuando estemos usando propiedades como por ejemplo float, que lo vamos a usar aquí abajo. Bien, continuemos más rápido, si no nos va a alcanzar el tiempo en YouTube. Ya tenemos el padding. Vamos a quitar el fondo azul, que no lo necesitamos para nada, y ahora vamos a afectar el titular 1, H1. Entonces venimos aquí y aquí vamos a hacer, por ejemplo, un color, 2 puntos, numeral. Yo el color que escogí para mis titulares es este azul claro. Dentro de la página del Color Toy que les di, pueden buscar la referencia que a ustedes les guste. En mi caso es el 00B4FF y lo cierro. Y aparte de todo, quiero que mi texto, si se fijan en la maqueta, está centrado. Entonces simplemente es un text align center. Siempre es bueno ir corroborando que se vaya viendo como nosotros queremos. Entonces ya tomo el aspecto de nuestra maqueta. Ahora me faltan estos que están acá, pero primero vamos a hacer un pequeño ejemplo. Bueno, ahorita lo hacemos. Vamos primero con la parte de abajo y luego vamos con las variaciones. Luego vienen las secciones. Este slider no va a tener ninguna división, es necesario. No es necesario, pero aquí en el style se van a fijar en algo que acabo de caer en cuenta. Miren que el header no tiene ningún tamaño. Aquí si le colocamos un ancho de 960 píxeles y al header no le colocamos ningún ancho. Esto es porque si no le colocamos ningún ancho, entonces él hereda el ancho de quien lo contiene, o sea, él va al 100%. Quiere decir que si mide 960 píxeles, para él el tamaño será 960 píxeles. Si esto mide 400, para él también sería 400, siempre el 100% de lo que está del ancho de quien lo contiene. Bien, vienen aquí los articles. Los articles vamos a colocarles una clase porque la vamos a usar varias veces. Entonces esa clase se va a llamar especialidades. Este lo vamos a copiar. Si ustedes quieren copiarlo y pegarlo, yo soy algo perezoso a veces, entonces yo lo copio y lo pego, pero si usted quiere, pues simplemente lo escribe de nuevo. Es bueno que se fije que lo está haciendo en la etiqueta que abre y no en la que cierra. Listo. Para especialidades, si nos fijamos en nuestra maqueta, tiene varias características. Especialidades tiene unos titulares H2, tiene una fotografía, tiene un texto y están uno al lado de otro con una margen específica. Entonces vamos a hacer eso. Como es una clase, comenzamos con punto especialidades. Si recuerdan nuestras imágenes, las imágenes que están en nuestra columna miden 250 píxeles. Entonces aquí el width de cada especialidad será
de 250 píxeles. También van a tener un color. El color de especialidades se refiere a los textos que vienen dentro de nuestra división especialidades. Entonces colocamos color y le vamos a colocar numeral, y yo puse un A8, A8, A8. Siempre que ustedes vean que se repiten los dígitos, eso significa que es un gris. Y vamos a colocarle, vamos a mirar primero cómo va nuestro diseño. Entonces, si se fijan, ya quedó gris. Ahora, nuestros títulos son azules, entonces vamos a cambiar eso. Y aparte de todo, nuestras divisiones están una debajo de la otra, y la idea es que estén una al lado de la otra. Aquí entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo. Simplemente colocamos un float. Float significa flotar, quiere decir que van a flotar hacia un lado o hacia otro. Esto, para efectos visuales, lo que va a hacer es que una división se ponga al lado de la otra, se pegue a la otra. Entonces vamos a colocarle un float left, y entonces apenas hagamos esto, obviamente se nos va a pegar acá. Si se fijan, hubo un comportamiento extraño. Esto sucede porque cuando hacemos un float, entonces para esta división de wrapper, que es la blanca, no existen estos elementos. Estos elementos los va a ir a ignorar, es como si estuvieran en otra capa, entonces se sube todo el contenido. Para evitar esto, debemos crear una propiedad que se llama clear. Es como borrar ese float, o que mejor dicho que los tenga en cuenta. Esto lo corregimos muy fácil. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. El footer, que es el que continúa de estas tres especialidades en el diseño, vamos a colocarle un clear bot. Entonces, al hacer esto, ya otra vez vuelve aquí. Esa es una de las maneras. Ahora, la idea siempre de un código es que nosotros todo el tiempo estemos reusándolo, ¿sí? O sea, que no voy a hacer en cada división que necesite por X o Y motivo un clear, voy a hacer una propiedad clear. Entonces yo puedo crear una clase que se llame clear. Vamos a cerrar esto un momento, que ya no lo necesitamos. Puedo crear una clase clear. Como es una clase, viene con un punto adelante, y podemos colocar esta propiedad no aquí, sino aquí. Y obviamente en el footer yo puedo decir que use una clase clear. Yo puedo hacer que una división use más de una clase también. O sea, las clases pueden ser usadas en varias divisiones, pero una división también puede usar varias clases, pero siempre un solo ID. Entonces observe que no va a haber ningún cambio, porque funciona bien. Listo, ahora vamos a colocar las márgenes entre diseño web, ilustración y visualización. Entonces volvemos a nuestro estilo CSS, a especialidades, y vamos a colocar un margin. Entonces ese margin, cuando yo hice el diseño, entonces obviamente yo tomé estas medidas, yo sé cuánto es la medida que necesito. Eso es importante dentro del diseño. Entonces es de 35 píxeles, salvo, y listo, ya quedó la distancia. Ahora tenemos que tener en cuenta algo: las márgenes se suman. Quiere decir que esta división que está acá tiene 35 píxeles de aquí a acá, 35 hasta la mitad. Aquí hay otros 35 que son de él, otros 35 y así sucesivamente. Entonces quiere decir que tenemos 35, 70, 70 y 35. Quiere decir que si nosotros sumamos estos 75, estos 35 píxeles con estos 70 y estos 35, además de los 250 píxeles que tiene cada imagen, nos daría 960 píxeles de lado a lado en las márgenes. Es por eso
que si yo no calculo bien y le digo la margen va a ser de 36 píxeles, quiere decir que el último no me va a caber, por lo tanto se va a posicionar debajo de estos. Esa es la propiedad de float. Si no cabe acá, entonces se baja. Entonces 35 píxeles es lo ideal. Ahora en el footer vamos simplemente a colocar un background. Este background va a ser el mismo color que tengo para los H1, entonces lo colocamos acá, salvamos. También tiene un padding este footer, que va a ser de unos 15 píxeles más o menos. Listo. Entonces venimos acá y miramos. Entonces aquí ya quedó. Me he equivocado. Aquí tengan en cuenta que yo puse color en el footer, o sea que me hizo el color fue en el texto del diseñado por Imagos 3 Digital. Eso no es lo que quiero. Yo lo que quiero realmente es poner un background numeral, esto viene para acá, y este señor quiero que sea blanco. Entonces al salvar, la edición va a quedar azul, el texto va a quedar blanco, y si nos fijamos en nuestra maqueta tiene que quedar centrado. Entonces podemos colocar un text align, los puntos, center, y listo, ya nos quedó centrado. Ahora queremos hacer dos cosas más. Uno es que según nuestra maqueta el color de los H2 son azules, entonces obviamente eso también tenemos que hacerlo. Vamos a colocarlo aquí debajo del H1 pues para mantener orden dentro de nuestro código, y usa el mismo color. Por defecto tiene unos tamaños preestablecidos para los titulares H1, H2, pero si yo quiero los puedo cambiar. Por ejemplo, yo puedo decir, para mí este titular de bienvenidos a nuestro sitio es muy pequeño, entonces quiero que el H1, aparte aparte del tamaño que ya tiene, quiero cambiar ese tamaño, entonces le coloco font size, voy a exagerar un poco, 50 píxeles, y al picar pues obviamente ha crecido nuestro titular H1. Lo último que nos falta es colocarle a nuestra etiqueta A, que está dentro de nuestro footer. Eso se logra haciendo footer A, un color también blanco. Entonces al picar acá ya tenemos el subrayado y ya nos funciona y quedó la maqueta común y corriente. Ahora, para finalizar, si se fijan, en nuestra carpeta había un archivo PNG. Eso es porque si digamos vamos a nuestra página del Color Toy y decido por ejemplo que el color de fondo va a ser otro, digamos que va a ser este, se va a BC para nuestro wrapper. Entonces aquí está el wrapper, vamos a cambiar este color, nos quedaría un parche en nuestra página web. Casualmente es del mismo color en el que está el fondo, un color muy parecido, y esto nos queda con un parche que se ve bastante feo. Para eso lo único que nosotros necesitamos hacer es un archivo PNG con fondo transparente. Si usted no lo sabe hacer, mire en estos tutoriales, que va a haber un tutorial acerca de cómo crear un canal alfa para los PNG, que es muy sencillo. Entonces lo único que tiene que hacer usted es ir al código y en el logo
poner en vez del logo.jpg, pues sería logo.png, salva, actualiza y ya, pues como tiene fondo alfa, entonces obviamente él reemplaza el archivo. Lo único que le pido que tenga en cuenta es que revise bien qué tipo de imágenes va a usar en PNG, qué tipo de imágenes va a hacer en JPG, por cuestiones de espacio en disco duro. Recuerde usted que cada persona que navega por internet tiene que descargar datos, y todos esos datos sumados pues puede llegar a ser una carga bastante fuerte para los diferentes navegadores o conexiones. Hay personas que se conectan desde sitios remotos o con muy malas conexiones a internet, entonces pues la idea es que los contenidos sean lo más livianos posibles y lo más accesibles posible. Bien, eso fue todo. Espero que se suscriban al canal, no dejen de comentar, todos los comentarios son importantes, y nos vemos en una próxima oportunidad.